porque dice trinitario en azulito, lo señala. O sea, ese es el argumento más barato de los sofistas. Creen que cuando aparece la palabra trinitario es que los está avalando. Muchas veces aparece trinitarios para desacreditarlos, y en este caso los está desacreditando. No los está aplaudiendo. Manlio Simonetti está desacreditando la postura trinitaria aquí para ese entonces. Y el señor cree que porque aparece el trinitario ahí los están aplaudiendo. Sostiene, es uno muy ignorante en la vida. Mire, escúchenlo. Esta afirmación, repetimos una vez más, fue considerada sabeliana, fue considerada sabeliana por muchos partidarios de la doctrina tradicional de las tres hipóstasis. Y acá viene, en otras palabras, el enfoque trinitario. El enfoque trinitario. Él cree que van a aplaudir el trinitarismo y lo van a degradar. Mire, escuchen. Que subyace a la expresión más calificativa del credo de Nicea, a pesar de su ambigüedad, se revela de naturaleza más bien monárquica. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Es decir, asiática y occidental, y ajena a los principios fundamentales de la teología trinitaria alejandrina. Te aplastaste la cabeza solo. Esto es épico. Vamos a leer esa porcioncita donde él creía que le están aplaudiendo la Trinidad, y Manlio Simonetti se las está aplastando, reconociendo lo que pasó en la historia. Mire, vamos a leerlo con calma. Mire, en otras palabras, el enfoque trinitario que subyace, ¿saben qué es subyacer? Es estar por debajo. Entonces, lo que está diciendo este señor es que la posición trinitaria estaba por debajo. Mírenlo ahí. En otras palabras, el enfoque trinitario que subyace, que está por debajo a la expresión más calificativa del credo de Nicea. En otras palabras, el credo o la posición trinitaria está por debajo de lo que prevaleció en Nicea. ¿Ya entienden o no? Todavía les faltan más neuronas. Yo sé que han quemado muchas. Mis pequeños pluris. Pero les faltan más todavía para entender esto tan básico. O sea, una cosa es la teología. Yo sé que la teología es profunda, pero hasta la comprensión lectora se les quemó las neuronas. Esa medio rubia. ¿Qué? Ahora sí, es esa medio rubia. Eso me dio rabia. Tiene los fusibles tan quemados que no entiende ni siquiera leer, no sabe leer. Yo entiendo que de pronto no puede alcanzar una comprensión teológica profunda, porque yo sé que no le da para eso. Pero algo tan básico como la comprensión lectora ni le da para eso, ni le da. Anjoni nos dice, subyace es estar oculta tras otra o por debajo. ¿Qué estoy diciendo yo? Lo mismo. La posición trinitaria quedó oculta, quedó bajo. ¿Bajo qué? Bajo lo que se estipuló en el credo de Nicea. En otras palabras, Manlio Simonetti está diciendo el trinitarismo quedó por el piso. Lo está diciendo Simonetti. Vamos a repetirlo. En otras palabras, el enfoque trinitario que está por debajo de la expresión más calificada del credo de Nicea, a pesar de su ambigüedad, que el Homo Usius, se revela de naturaleza más bien monárquica. A ver, yo quiero que alguien inteligente, lo hablarán a los inteligentes, uno de los inteligentes que me diga aquí qué significa que el credo sea de naturaleza más bien monárquica. ¿Qué está diciendo Manlio Simonetti? Que el credo es monarquiano. Y aquí hay gente trinitaria que yo me les quito el sombrero, gente que literalmente me han puesto a pensar a mí, contados en las manos, pero más de un trinitario contado en mis manos me ha puesto a pensar y me han puesto a estudiar, pero no estos letardos. Simonetti está diciendo que eso es teología monarquiana. Miren lo que sigue diciendo, miren, ahí no termina el asunto, más bien de naturaleza monárquica, es decir, y lo aclara más, es decir, asiática y occidental. ¿Quién era la iglesia de Occidente? Pues los monarquianos. Aquellos que llegó Tertuliano a intentar contaminar. ¿A dónde intentó contaminar Tertuliano? En Occidente. ¿Por qué? Porque es la cuna del monarquianismo. Y los mismos asiáticos, mire que lo lindo de esto es que tanto el monarquianismo no solamente está en Occidente, sino que también está en Asia. De hecho, la Pentápolis libia era toda monarquiana. ¿Usted cree que por qué Tertuliano decía que la mayoría de los creyentes eran los monarquianos? En Adversus Praxeas capítulo 2. ¿O usted cree que porque en el capítulo 21 de su comentario a Juan Orígenes de Alejandría que la mayoría también decían que eran los monarquianos? ¿O también son unos mentirosos estos pluris? Edúquense, por favor, y dejen de creerle tonterías a sus personajes. Monárquica, es decir, esta naturaleza monárquica, es decir, la asiática y occidental, y ajena a los principios fundamentales de la teología trinitaria alejandrina. En otras palabras, la teología que prevaleció en Nicea, que eran los monarquianos, eran ajenos a los trinos de Oriente. ¡Wow! Finish him.
a mí me está preocupando, la verdad, la capacidad cognitiva de este señor. Que salga a matarse él solo con esta lectura. El texto es clarísimo y él mismo lo grita como celebrando. ¿Qué está celebrando este señor? Se matan solos. Deja de hacer el ridículo, como él mismo dice, porque él mismo utiliza esta expresión en todos sus videos. Por favor, mudito, no des vergüenza. Eso da pena, literal, eso da vergüenza uno salir a leer estas cosas. Y miren, vean lo que me da pena. Vamos a dejar lo que dice Benjamín, esto da pena. Esta actitud es la que da pena cuando está matándose el solo. Mire, esto da pena. Esto. Dice comentarios de la teología trinitaria alejandrina, pero eso no es todo, señor. Mire, esto da pena. Esto da pena. Uno celebrar la misma sepultura de uno. Ante la inesperada vitalidad de la doctrina de Arrio y el poderoso apoyo que encontró fuera de Egipto, Alejandro sintió la necesidad de buscar aliados y... Oiga, Alejandro sintió la necesidad de buscar aliados. ¿Quién es Alejandro? Alejandro es el papito pluris. Alejandro de Alejandría es el obispo de las tres hipóstasis. ¿Qué es eso? Entonces Alejandro, como estaba perdido enfrentándose a Arrio, tuvo que buscar un músculo teológico más fuerte, porque Alejandro no podía hacer frente, con el pensamiento origenista que tenía, no podía hacer frente a Arrio. ¿Sabe quién le tocó pedir ayuda? Le tocó pedir ayuda a Occidente, a los monarquianos. ¿Vale la pena? Oh, sí, lo vale. Síguese matando solo y no se da cuenta, miren. Yo creo que ahí lo tienen. Ahí tienen el documento que está subrayado hasta con el resaltador. Miren ahí. Si nos preguntamos, dice Manlio Simonetti, en lo que él estaba citando ahí como torcido. Si nos preguntamos cómo es posible que haya sucedido esto, considerando la falta de documentación, podemos hipotetizar que Alejandro, encontrándose en aprietos, mire lo que venimos hablando, debido al apoyo que tuvo Arrio desde muchos lugares, buscó el apoyo de los padres del concilio de fe monarquiana. De fe monarquiana. ¿Los padres del concilio de qué? De fe monarquiana. Los unis. Los unis. ¿Quién buscó la ayuda de los unis? El pluris. El pluris no podía hacerle frente a Arrio porque no tenía con qué, porque era una doctrina naciente. El monarquianismo era la mayoría, ¿por qué? Porque era la doctrina ortodoxa, señores. Los nacientes, como no podían hacer frente por su poca cantidad de seguidores a Arrio, que había tomado fuerza, tocó llamar a la matriz de la fe cristiana, que era el monarquianismo. Mira lo que sigue diciendo. Encontrándose en aprietos debido a que al apoyo que tuvo Arrio desde muchos lugares, buscó el apoyo de los padres. Oiga, los padres, me gusta como dice Manlio, los padres del concilio de fe monarquiana, y lo obtuvo. Pero mire lo que dice ahí, mire, pero a un gran costo. ¿Saben por qué le costó? Porque los monarquianos le pusieron condiciones y le dijeron, qué pena, las cosas se van a hacer como nosotros las decretemos, no como ustedes los origenistas las vayan a decretar, a un gran costo, es decir, aceptando el símbolo de la condena de su mismo enfoque doctrinal. Esto es una belleza, ya. ¿Qué está diciendo Manlio Simonetti? Que el símbolo de Nicea quedó totalmente monarquiano porque ese fue el costo de la ayuda que le dieron los monarquianos a Oriente. Estoy leyendo el mismo documento que lee el otro señor, pero no lo sabe leer. A un gran costo. ¿Y cuál fue el costo? Que el símbolo niceno tomara toda la matiz monarquiana. Básico. Mire lo que sigue diciendo. Mire qué dice Simonetti. Simonetti, Manlio. Llegados a este punto donde el credo era monarquiano, se puede observar que la condena no fue explícita, aunque era suficiente sumar 2 más 2. En otras palabras, blanco es, frito se come y gallina lo pone. Manlio Simonetti está diciendo, aquí los monarquianos mataron 2 pájaros de un tiro, le dieron a la cabeza de Arrio y le dieron a los origenistas. Duélale al que le duela. Fe nicena monarquiana, duélale al que le duela. Mire lo que sigue diciendo. Es decir, relacionar el homoousius con la separación usia igual a hipóstasis para llegar a esta conclusión. Lo que los sofistas trinos no querían, porque ellos siempre defendieron en Oriente las 3 hipóstasis en una usia, que son distintas, mientras que Occidente decía que era lo mismo. Entonces les tocó ese gran costo de admitir el credo de Nicea diciendo que eran lo mismo. Es evidente, por tanto, que muchos de los participantes del concilio, a pesar de la condena de Arrio, no quedaron satisfechos con el resultado. ¿Quiénes? Los pluris no quedaron satisfechos.
que sabemos que fue impuesto personalmente por el emperador. Esto es, probablemente el verdadero significado de las dificultades causadas por la propuesta de incluir el vocablo homoousios en el símbolo. Del modo que, mire cómo termina Manlio, del modo que fuera la reacción antinicena, que no tardará en manifestarse, encontraría su fundamento doctrinal en el significado monarquiano del símbolo de Nicea. Anamitosis a volar neuronas y los pluris y los muditos. Señor que está leyendo. ¿A cuál Manlio Simonetti está leyendo? ¿Un nuevo Manlio o qué? Ese no lo conozco yo. Al cliente lo que pida. Vamos a darles más sopa y merienda, miren. ¡Qué buen servicio! De hecho, al decir que el hijo no deriva de otra hipóstasis o usia, sino del padre, los términos hipóstasis y usia quedan perfectamente equiparados. ¿Qué es equiparados? Lo mismo. Ya que usia, en el sentido de esencia individual de un objeto, es equivalente a hipóstasis. En el símbolo de Nicea, toda duda se desvanece. Repitan después de mí. En el símbolo de Nicea, toda duda se desvanece, porque la equivalencia usia igual a hipóstasis de la fórmula condenatoria se refleja en el precedente homoousios. En otras palabras, en el anatematismo se condenó el pluralismo y el arrianismo. Dice que por tanto significa que el padre y el hijo participan de la misma usia individual, la misma, es decir, de la misma hipóstasis, como querían Eustacio y Marcelo, dos monarquianos, pero no los partidarios de la doctrina de las tres hipóstasis. En otras palabras, los partidarios de la doctrina de las tres hipóstasis quedaron viendo un chispero. Sigue diciendo, mire, entre los cuales junto con Arrio estaban Eusebio y Alejandro. En otras palabras, la expresión fundamental del símbolo de Nicea tiene un significado monarquiano. Yo quiero que se graben esto aquí, esto es hermoso. Miren la última parte para que dejen de decir tonterías. En otras palabras, la expresión fundamental del símbolo, y si lo digo duro, pero lo digo con inteligencia, no con burrada como lo decía el mudito, no, con burrada no, lo digo duro, pero sabiendo lo que estoy diciendo, duro y firme. En otras palabras, la expresión fundamental del símbolo de Nicea tiene un significado monarquiano. Repito, monarquiano. Y como son pluris triples, se lo digo 3 veces. Monarquiano. Quiero que estas palabras que acabaron de escuchar, todo lo que acabaron de escuchar, quiero que lo escuchen de un erudito como Juan José Ayán. Lo va a decir un erudito Trini. Trini. Se llama Juan José Ayán, erudito, escritor, si no me equivoco, del libro de Ocio de Córdoba, que pronto espero tenerlo en mis manos y poderlo leer. Porque este señor Juan José Ayán, aunque tiene su sesgo trinitario, por lo menos es muy honesto intelectualmente en muchas cosas. Vamos a poner aquí a Juan José Ayán diciendo lo mismo que acabó de decir Carlos Ochoa. ¿De quién? De Manlio Simonetti. Vamos a escucharlo. Otra explicación menos extrema es la del profesor Manlio Simonetti, según el cual... ¿A quién va a explicar? A Manlio Simonetti, que va a dar su explicación en cuanto a los homoousios. Escuchen. El consustancial niceno sería el fruto de una alianza entre el obispo Alejandro de Alejandría, que habría renunciado a sus principios teológicos, es decir, a la teología de las tres hipóstasis. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Juan José Ayán? Juan José Ayán, citando a Manlio Simonetti, está diciendo que Alejandro de Alejandría, el pluris, renunció a su teología de las tres hipóstasis para poder firmar el credo de Nicea. ¡Qué bombazo! Lo que está diciendo es lo mismo que yo dije con Manlio Simonetti. ¿Cómo lo ven? Vamos a leerlo, a escucharlo una vez más. Es que estos sí son eruditos, no esos babocinis que salen a decir tonterías y a contradecirse en ellos solos. Alejandro de Alejandría abandonó el 3 en 1. Él dice, yo prefiero sacrificar el 3 en 1 temporalmente y que se condene a Arrio, que Arrio venga y no la monte. ¿Sí ven? Mire. Alejandría, que habría renunciado a sus principios teológicos, es decir, a la teología de las tres hipóstasis. A la teología de las tres hipóstasis. Renunció Alejandro de Alejandría. Siga escuchando. Una teología que usaba la palabra hipóstasis para designar lo trino en Dios, lo trino en Dios, lo trino en Dios. O sea, renunció a la trinis. ¿Para qué? Para poderle ceder el mando a los monarquianos. No, los monarquianos ya lo tenían, por lo menos el control absoluto. Escuchen. Habría renunciado a sus principios teológicos,
para aliarse con los obispos asiáticos y occidentales. Se alió con unos obispos asiáticos y occidentales, lo que nosotros decimos que son los monarquianos. ¿Cuáles obispos? ¿Cuáles? Dínoslo por favor, Allan, ¿cuáles? Sobre todo Ocio, que serían de tendencia monarquiana, sobre todo Ocio, que serían de tendencia monarquiana. Ocio de Córdoba, de tendencia monarcana. ¿Y sabe quién era Ocio de Córdoba? Según la mayoría de eruditos, era el presidente del concilio de Nicea. Ocio de Córdoba, el presidente del concilio de Nicea, era de tendencia monarquiana. Para conseguir la condena de Arrio. ¿Vio? Les tocó, como decía Manlio Simonetti, a un gran costo. Ese fue el gran costo, escuchen. Consiguiendo así, dice Manlio Simonetti, una victoria pírrica, porque de esa manera no solo condenaron las doctrinas arrianas, porque de esa manera no solo condenaron las doctrinas arrianas, porque de esa manera no solo condenaron las doctrinas arrianas. Hubo dos condenados, no solamente los arrianos, sino ¿quiénes? Dínoslo, Allan, por favor, ¿quiénes más fueron condenados? Sino que asumieron expresiones de claro sabor monarquiano e implícitamente condenaron también la doctrina que insistía en la afirmación de tres hipóstasis. Ah, ya, gente. ¿Eh? Dijiste que... Condenaron también la doctrina de las tres hipóstasis. Se van al anatematismo de Nicea y el erudito Simonetti dice, en este anatematismo se condenaron los arrianos y se condenaron los origenistas moderados. Chaulín Pingüín, monarquianos en Nicea como presidentes y como eminencias, señores. Dato contundente proporcionado por eruditos como Manlio Simonetti y Juan José Allan, y tengo otros más. Vamos a estar citando al doctor Samuel Hernández, otro erudito, diciendo prácticamente lo mismo. Vamos a citar también, mi estimado Miguel, al doctor Cabrera, también otro erudito diciendo lo mismo. Vamos a citar a todos estos personajes diciendo lo mismo. Finishing. Cluris, ustedes no existieron en Nicea. Ustedes no existieron en Nicea. Existieron en Nicea, ¿sabe cómo qué? Como los que pidieron ayuda y auxilio de la Iglesia Ortodoxa Monarquiana. Ahí sí existieron. Condenaron también la doctrina que insistía en la afirmación de tres hipóstasis, o tres personas en Dios. Una doctrina que contaba con numerosos apoyos en el episcopado oriental. Los teólogos que usaban la palabra hipóstasis para hablar de lo trino en Dios. Finishing. Si mi estimado dice fue por las burradas de estos señores que no solamente no conocen de teología, no conocen de historia, no conocen de gramática como demostramos, y ahora peor de todo, no saben ni leer, estamos mal.